Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hace creo que ya 2 o 3 años hice un vídeo sobre la iluminación y lo que creía que era en ese momento. Lo que pasa es que este vídeo, fue uno de mis primeros vídeos, estaba hecho con la cámara en movimiento, me ha dicho alguna gente que marea mucho y entonces he pensado que sería una buena oportunidad ahora para rehacerlo con cómo veo las cosas hoy en día y de forma que sea un poco menos mareante. La iluminación es algo que tiene mala reputación, en parte por el nombre, ¿no? Cuando piensa uno en un iluminado, pues bueno, piensas en un tío que está pirado, o que es muy religioso, o que cree que ha visto a Dios, lo que sea, ¿no? Y lo que se llama la iluminación en el budismo, de hecho, en el budismo no se llama la iluminación, sino que se llama el despertar. Y hay una razón por la que se llama el despertar, que es que se parece mucho a cuando te despiertas de un sueño y te das cuenta de que estabas soñando. Así que realmente no es tanto que de repente lo entiendas todo y seas, vamos, el tipo más sabio del mundo, sino que simplemente te das cuenta de algo. No es como, de repente, es como si despertases de un sueño y dices, leches, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Y eso es todo lo que es. El sueño del que uno despierta, ¿no? Es, digamos, la ilusión, varias ilusiones, ¿no? La ilusión de creer que el mundo que uno percibe es el mundo que existe. Y luego está la ilusión de creer que uno mismo existe. Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo va a ser contarte un poco qué es esto de la iluminación y te lo voy a contar desde distintas perspectivas. Desde una más neurológica, desde una más, digamos, basada en lo que sabemos de física, y luego desde una basada en, no sé si tanto el sentido común, pero digamos que basada en cosas que prácticamente todo el mundo sabe, que no hace falta ser un experto, y que si uno pensase lo suficientemente en ellas, pues llegarías a la conclusión misma que se llega con la iluminación. La diferencia es que la iluminación es un estado, digamos, más intuitivo, es decir, tú puedes pensar muchas cosas y una cosa es entenderlas de forma racional y otra cosa es sentirlas dentro, ¿no? Y la iluminación es más bien leches, ahora sí que lo entiendo, ¿no? Es cuando realmente entiendes algo, ¿no? Que ya forma parte de ti mismo. Entonces voy a empezar por la parte más neurológica, porque, bueno, es la más fácil de entender, creo, y digamos que cuanto más sabemos de cómo funciona el cerebro, pues más claro está que lo que vivimos es lo que se dice en una alucinación colectiva. Y te cuento lo que quiero decir con esto. ¿Qué es una alucinación? Bueno, pues una alucinación no es nada más que una imagen que construye tu cerebro, ¿no? Y ya está, y te crees que es real. Bueno, pues digamos que lo que estás viendo tú ahora mismo es una imagen que construye tu cerebro y que tú crees que es real, ¿no? Es así. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay varias formas, pero por ejemplo, digamos que el circuito cerebral que utilizas para ver una imagen es el mismo circuito cerebral que usas para imaginar una imagen. Es exactamente el mismo. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, cómo funciona la vista, ¿no? Entonces, lo que te explican cuando estás en la escuela es que la vista funciona de la siguiente forma, ¿no? Tienes el ojo, le llega la luz al ojo, y entonces el ojo crea una imagen, esa imagen la envía al cerebro, y el cerebro entonces puede ver lo que pasa afuera. Resulta que la cosa es algo más sutil, ¿no? Porque, por ejemplo, la imagen que tú ves en tu ojo está al revés. Entonces, lo que tiene que hacer tu cerebro es girarla. Pero no solo eso, la imagen que tú ves en el ojo está llena de capilares sanguíneos, llena de ruido, eh, dado de que el humor vítreo, pues hay cositas dentro, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer el cerebro es también limpiar esa imagen. O sea que eso ya son sutilezas, ¿no? que te indican, bueno, no es que estés directamente viendo la realidad, ¿no? Es que hay un montón de proceso que se hace de esa imagen que te llega de la supuesta realidad. Pero resulta que la cosa va aún más allá, ¿no? Va aún más allá porque, por ejemplo, si tú miras la cantidad de comunicación que hay entre, digamos, el ojo y el cerebro, resulta que la comunicación se produce en dos direcciones. Es decir, no solo el ojo envía información al cerebro, sino que el cerebro envía información al ojo. Y eso se da por lo siguiente. Resulta que nuestro cerebro lo que es un órgano predictivo. Es decir, nuestro cerebro lo que hace es que construye modelos sobre cosas que cree que van a pasar. Y esas cosas se basan en lo que cree más probable que vaya a pasar. Y básicamente
todo lo que hacemos se basa en eso, ¿no? Cuando tú crees algo con mucha fuerza, es básicamente tu modelo diciendo, hay una muy alta probabilidad de que esto sea cierto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tu cerebro hace un modelo de lo que cree que hay ahí fuera. Pues yo qué sé, la habitación. Es decir, por ejemplo, tú ahora estarás mirando, yo qué sé, tu iPad o tu móvil o tu ordenador, lo que sea, ¿no? No estás mirando tu habitación. Pero tú sabes que a tu alrededor hay una habitación, aunque no la estás mirando. Y eso es porque tu cerebro está construyendo un modelo, ¿no?, del mundo que te rodea que incluye la habitación aunque tú no la mires. Entonces ya, si echas un vistazo, lo que hace es actualizar el modelo, pero aunque no mires, ¿no?, tú sabes que la habitación está allá. Entonces, lo siguiente que pasa, ¿no?, es que el modelo dice, bueno, yo creo que vas a ver esto. Y entonces le envía esta información al ojo. Y lo que hace el ojo es entonces comparar la información que cree que le va a llegar con la información que le está llegando. Y lo único que envía al cerebro es la diferencia. Es decir, llega más información del cerebro al ojo que del ojo al cerebro. Es decir, que cuando tú estás viendo algo, realmente no estás viendo algo. Lo que estás haciendo es, estás actualizando un modelo que ya estaba allá. Tu cerebro está generando un modelo del mundo externo y el ojo solo está allá para ir puliendo detallitos, pero no está allá para hacer el modelo desde cero. Es decir, que la idea de que estás viendo el mundo externo no es cierta. Estás generando el mundo externo. Es un modelo que hace tu cerebro y ese modelo se va actualizando con información que te llega por los ojos, por los oídos, etcétera, etcétera. Esa es la primera forma de verlo, ¿no? O sea, que esto, lo que pasa es que estás en un modelo que genera tu cerebro del mundo externo. Y ahora es donde se pone la cosa más divertida, ¿no? Que es, ¿y si me miro la mano? ¿Me estoy mirando la mano? ¿O esta mano también es un modelo que genera mi cerebro del mundo externo? No, pues obviamente también es un modelo que genera mi cerebro del mundo externo a base de pues, los inputs que sea, ¿no? Y lo miro si me miro, lo mismo si me miro en el espejo. Es decir, lo que yo considero yo no es más que un modelo que genera mi cerebro del yo de verdad, que será un bicho que habita en este mundo externo, a que yo no tengo acceso. Yo solo tengo acceso al modelo que genera mi cerebro de ese mundo externo. Es decir, que todo lo que ves a tu alrededor, pero también tú mismo, forma parte de ese modelo. Y lo que hace tu cerebro es que crea todo ese modelo del mundo externo y te dice, esta parte del modelo eres tú. Y de esta parte tienes que ocuparte, tienes que asegurarte que no le pase nada y tal. Pero realmente tú cuando interactúas con el mundo no estás interactuando con el modelo. Es decir, digamos que el cerebro genera una especie de realidad virtual donde tú interactúas y luego esas acciones que toma tu modelo en ese mundo virtual se traducen a acciones de verdad que toma tu yo real en el mundo, que tendrá la pinta que tenga, no lo sabes. Lo único que sabes es la pinta que tiene el modelo que genera tu cerebro. Y esa es digamos, la primera forma de ver esto, ¿no? Es decir, lo que estás viendo es una alucinación por definición. Una alucinación es una cosa que está generando tu cerebro que no es igual al mundo real. Y eso es obvio que no es igual al mundo real, porque en el mundo real ahí está lleno de protones, neutrones y electrones, y tú no estás viendo ni un protón, neutrón ni electrón. Es decir, tú estás viendo un resumen del mundo real que elabora tu cerebro de forma que sea más fácil navegar por ese modelo, ¿no? Y luego lo que pasa es que lo que tú haces en ese modelo se traduce luego al mundo real. Entonces, ¿en qué consiste la iluminación? Simplemente en darse cuenta de forma visceral de que eso es así. O sea, un día dices, leches, que esto no soy yo, que esto es un modelo de mí, que yo ni siquiera tengo acceso al yo real. Esto es un avatar de yo, es como el personaje en un videojuego y ya está. Y cuando te das cuenta de esto, claro, es como un puff. Es decir, tanto yo como la cosa que estoy viendo forman parte del mismo modelo que genera mi cerebro. Está todo generado por mi cerebro. Y eso hace que dejes de diferenciar, ¿no?, entre yo y el mundo externo. Es que el mundo externo es un modelo del mundo externo y yo formo parte de ese mismo modelo del mundo externo y de hecho la cosa a la que yo la llamo yo no soy yo, es un modelo de yo. Esta es la parte neurológica. Ahora te voy a enseñar cómo por la física se llega al mismo lado. Y lo que voy a hacer es, en lugar de liarme con cosas muy complicadas de física, te voy a usar física de la que se usa en el instituto, ¿no?
Pues en el instituto, por ejemplo, aprendes que el sonido son ondas, ¿no? Pero yo creo que muchos profesores no distinguen bien, a lo mejor porque no entienden bien la diferencia. Pero es que no es verdad que el sonido sean ondas. El sonido lo causan ondas. Déjame que te explique lo que quiero decir. Es decir, por ejemplo, yo hago así, ¡pum!, ¿no? Bueno, cuando yo hago una palmada, ¿no?, esto genera unas ondas que van por el aire. O sea, esto es, lo que hace es que en ciertas partes del aire las moléculas están más comprimidas y en otras están menos comprimidas. Y este comprimido y descomprimido, pues lo llamamos una onda sonora que va viajando por el aire. Vale. Entonces, una vez llegan a mi oído, estas ondas sonoras mueven una membrana y esta membrana finalmente acaba generando un impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico va a mi cerebro y mi cerebro hace ¡pum!, sonido. Fíjate que una onda sonora no es nada más que moléculas moviéndose de determinada forma, pues estando más cercanas o más lejanas. ¿Eso qué ruido hace? Bueno, es que no hace ningún ruido. Es que no tiene sentido hablar de ruido cuando hablas de moléculas. Las moléculas simplemente se van moviendo de un lado para otro, están más juntas, están menos juntas. ¿Dónde está el ruido ahí? Ahí no hay ningún ruido, ¿no? Y eso es porque el ruido no existe en el universo. El sonido es una cosa que existe solo en tu cabeza, pero no existe ahí fuera en el universo. Entonces, hablamos de sonidos como si fueran algo que existe realmente, pero no son verdad. O sea, son parte de un modelo que genera tu cerebro del universo, pero en el universo no hay ruidos, no existen los ruidos. Lo que existe en el universo son, bueno, moléculas que van moviéndose y entonces algunas están más separadas y otras más juntas, ya está. No hay nada más. Pero lo mismo puede hacer con el calor, por ejemplo. Pues el calor, también si prestaste atención en las clases de física o de química en la escuela, ¿no?, te habrán dicho, no, es que cuando algo está muy caliente es que las moléculas se mueven más rápido. Y eso lo percibe tu mano como calor. Y cuando está muy frío es que las moléculas se mueven más lento y eso lo percibe tu mano como frío. Pero date cuenta, ¿no? El calor no existe. Hay moléculas moviéndose rápido o moléculas moviéndose lento. Es lo mismo que en el caso del sonido. Cómo se mueven las moléculas, ahí no hay ninguna sensación de calor ni frío. ¿Dónde está el calor y el frío? Están en tu cabeza. Es una forma que tiene tu cerebro de resumir cierta información sobre el mundo externo. Es decir, que ni el sonido existe ahí fuera, ni el calor existe ahí fuera. ¿Y qué te parece, por ejemplo, digamos, el color? Bueno, pues el color es lo mismo. El color, ¿qué es el color? Bueno, lo que hay ahí fuera son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden tener distintas longitudes de onda. Unas son más largas y otras son más cortas. La gran mayoría de ellas no las podemos ver. Hay algunas que nuestros ojos están preparados para detectar. Es decir, si cae cierta onda electromagnética en tu retina, de una longitud de onda, digamos, muy precisa, entonces tu retina genera una señal eléctrica, la envía al cerebro, tal. Y entonces tu cerebro dice, azul, amarillo, lo que sea, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Esto estamos hablando de una onda pues, que tiene distintas longitudes de onda. ¿Dónde está el color ahí? Pues que no hay color de ningún lado. La luz azul no es azul. La luz azul, nuestro cerebro genera ese azul. Es decir, le llega un fotón, una onda electromagnética de una cierta longitud de onda y nuestro cerebro dice azul. Pero ese azul no existe de fuera, existe solo dentro de nuestro cerebro. Es decir, que ni el color, ni el sonido, ni el calor existen ahí fuera. Y de hecho, ni siquiera las formas existen ahí fuera. Es decir, nosotros decimos, esto es redondo, esto es tal, tenemos el espacio. Bueno, pues que resulta que, ¿qué quiere decir que el espacio en sí, que hay tres dimensiones? Bueno, pues resulta que si sabes un poquito más de física, hay una cosa que se llama el principio holográfico, que básicamente lo que te viene a decir es que lo que tú percibes como un universo de tres dimensiones, en realidad es uno de dos dimensiones. Y lo que eso nos hace pensar es que en el universo realmente no hay un espacio. El espacio es solo la forma en la que nuestro cerebro interpreta las señales que le llegan. Pero en el universo lo único que hay es información, unos y ceros. La forma más fácil de entender esto es pensar en un videojuego, ¿no? Que un videojuego, tú piensas que hay un espacio, hay un bichito que se mueve por el espacio, hace cosas, ¿no? Pero si te paras a pensar, un videojuego en realidad no es más que unos y ceros en un disco duro. Y esos unos y ceros luego los interpreta nuestro ordenador y crea un modelo de un mundo que tú puedes jugar. Bueno, pues es lo mismo. El universo son unos y ceros, o como sea que se presenta la información en el universo.
Y esos unos y ceros, digamos que nuestro cerebro los interpreta como lo que sea. Y lo que sea pues es un espacio, un tiempo, todas estas cosas. Que de nuevo no existen ahí fuera, son una invención de nuestro cerebro. Y esto te lo podías ya imaginar porque dices, bueno, si yo estoy mirando a mi teléfono consiste en trillones de átomos y neutrones y protones y tal. No veo ninguno de ellos, ¿no? Yo lo que veo es un resumen, pero un resumen brutal, es decir, donde la gran mayoría de los datos que contiene ese objeto nunca me llegan al cerebro. Es decir, mi cerebro realmente se carga el 99,9999999% de la información que hay ahí fuera y construye un modelo hipersimplificado en el que es mucho más fácil navegar, porque al final, es decir, es un modelo que es muy útil para que sobreviva el organismo, pero no es un modelo que se corresponda con la realidad. Es decir, que si sabes un poquito de física también te das cuenta de que vivimos en una realidad que no es la realidad, es un modelo que construye el cerebro humano, que está muy bien adaptado para la supervivencia, pero que no tiene ningún tipo de... O sea, sí que hay una conexión con la realidad, obviamente, no es un modelo de la realidad, no es una cosa que sea completamente distinta, pero no es la realidad. Es decir, tú crees que lo que estás viendo es real, pero no es real. Es un modelo de algo que sí es real a lo que tú no tienes acceso. Y de hecho, la ciencia no es nada más que un intento de averiguar en qué consiste realmente esa realidad a la que no tenemos acceso directo. Es decir, sabemos que existen los protones, los neutrones, todas estas cosas, ¿no? A base de hacer experimentos, de hacer modelos más y más refinados, cuyo objetivo no es tanto la supervivencia o comerte una manzana, sino más bien una comprensión cada vez mejor de lo que sea que hay ahí fuera a lo que no tenemos acceso directo. Y de nuevo, todo esto, ¿no? También te dice que el bichito este de en medio, este bichito que tiene volumen, que tiene forma, que tiene color, que hace sonidos. Todo esto es un modelo del cerebro, de otra cosa, a la que no tienes acceso. Es decir, tu yo real es algo a lo que tú no tienes acceso. No sabes qué es. Tienes solo acceso al modelo. Lo que tú llamas yo es un modelito, un bichito que está dentro de esa simulación que está creando tu cerebro. Así que, como puedes ver, eso de la iluminación no es nada místico ni nada... Es básicamente darse cuenta de algo que si te paras a pensar un poco es obvio. Pero lo que pasa es que nuestro cerebro está diseñado para que tú no te des cuenta de eso, ¿no? Porque si te das cuenta de que eso es así, pues dejarás de hacer cosas como yo qué sé, perseguir el placer y huir del dolor, que son estrategias que ayudan a la supervivencia. Con lo cual, digamos que al cerebro no le interesa para nada que digas, ah, no, si no pasa nada. Sí, lo que yo considero yo solo es un avatar. Si se lo come el león no pasa nada. Vas mal, ¿no? Si haces eso. La idea de la iluminación es un poco luchar contra la tendencia de tu cerebro de mantenerte en esta ilusión, de creer que ese modelo que tú ves es real, darte cuenta de que no es real y luego, como de todas formas sigues teniendo capacidad de raciocinio, no eres como un animal que actúa solo por instinto, pues sigues pudiendo, pues yo qué sé, mirar a los dos lados cuando cruzas la calle y saliendo corriendo si ves un tigre. La idea de la meditación y cómo te hace llegar a la iluminación es básicamente porque en la meditación lo que haces es te entrenas a observar de forma objetiva y sin juzgar. Es decir, tratas de no involucrarte mucho en lo que estás viendo. Y eso lo que hace es que cuando empiezas a darte cuenta de que todo esto que estás viendo es un modelo, es una ilusión, eh, si te dieras cuenta pero juzgases, normalmente la reacción sería huir de ello o dejar de pensar en ello o ponerte a la defensiva, con lo cual es muy difícil llegar a darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, en meditación, realmente lo que te entrenas a hacer es, vamos a ir observando, a ir quitando capas de este modelito para ir viendo que realmente esto no puede ser real. Porque, yo qué sé, si miro mucho a un sitio, desaparece. Porque las formas cambian. Porque, es decir, cuanto más ves, más deshaces la ilusión. Y como te entrenas para hacerlo de forma muy objetiva, cuando esta ilusión se empieza a deshacer, en lugar de huir o hacer ver que eso no está pasando, puedes verlo e incluso observar tu propia reacción a darte cuenta de que todo esto es una ilusión, hasta que finalmente logras entender esto de forma mucho más intuitiva.
no es algo racional que puedes entender cuando alguien te lo explica en YouTube, sino que realmente caminas con la comprensión esta de, ostras, vivo en una alucinación, vivo en un modelo. Y por eso se llama despertar, ¿no? Porque cuando la gente descubrió esto, bueno, no tenían la analogía esta de la realidad virtual o del juego de ordenador. Lo que tenían era, la única analogía que se le parecía era la de un sueño. No estás soñando, parece todo muy real, pero cuando te despiertas te das cuenta de que aquello era solo un sueño, ¿no? Y entonces tenían esta analogía y el despertarse le parece mucho, ¿no? Ostras, esto, igual que el sueño es un mundo que genera mi cerebro, pues lo que yo considero la realidad también es un mundo que genera mi cerebro. Y cuando te das cuenta de esto, pum, es como si despertases. De nuevo, eso no quiere decir nada más, ¿no? Solo te estás dando cuenta de este hecho. Y eso es en todo lo que consiste el despertar. Así que, bueno, espero haberme explicado bien, pero como siempre, si tienes una pregunta, me dejas un comentario y te respondo cuando pueda. Que tengas un buen día.